las mujeres que están en la tesis son chavas que mataron a su pareja, ¿no? Y entonces su vida estaba en peligro y también por eso ellas deciden migrar, ¿no? Es decir, creo que es muy amplio el panorama de la diversidad de la juventud y que es necesario ampliarla en las investigaciones de antropología sobre migración. Y sobre migración en tránsito también, que además no solamente es quienes pasan por México, ¿no? Mucha gente se queda en México a vivir largas temporadas, hay gente que se queda como refugiados y creo que tenemos que cada vez más, porque las situaciones de violencia en Centroamérica cada vez más están recrudeciendo, entonces yo creo que, como en México, pero de todas formas la gente está viniendo para acá, huyendo de sus países y creo que hay que ampliar las investigaciones en esas poblaciones. Sobre el título, también fue algo que yo pensé mucho, o sea, si no era reiterativo decir que era masculinidad y que además era género, el título. Sin embargo, para mí me parecía fundamental porque bueno, el primer capítulo de verdad sí es hablar sobre las experiencias específicas de los varones, ¿no? Y desde un enfoque y cómo estas experiencias aportan a la construcción de su masculinidad. Por eso me parecía que era fundamental nombrar la masculinidad en sí misma dentro del título, pero también hablar que está hecha desde un enfoque de género y que también aborda la experiencia de las mujeres, ¿no? Es decir, quería que el título nombrara esa diversidad y que si yo decía masculinidad y feminidad, pues por supuesto que no estamos hablando de feminidad cuando estamos hablando de mujeres, pero cuando hablamos de masculinidad, en este caso sí hablo cuando hablo de varones, en este caso sí hablo de masculinidad. Por eso era importante nombrar género también. De las relaciones entre las mujeres, creo que una de las cosas más ricas de la tesis es la diferencia en cómo se construyen las redes de apoyo en varones y en mujeres, y efectivamente, como yo les decía, en las mujeres, aunque hay una situación de confrontación constante dentro de sus relaciones, las mujeres que logran, digamos, superar esa fase de confrontación, que se pelean por los objetos, por las cosas, por los espacios, por la sexualidad, por cualquier cosa se pelean, y además las mujeres en los albergues son mujeres aisladas, ¿no? Quienes no logran como superar esa fase de confrontación, algunas de ellas son mujeres aisladas. Por ejemplo, las mujeres que sí se entregan al rebane o a la diversión y que se van de fiesta y que toman cerveza, y esta situación son mujeres aisladas, ¿no? Y las otras mujeres, sin embargo, hay procesos o hubo procesos en el albergue que permitieron que hubiera esta comunicación, ¿no? Y en función de este proceso verbal es que ellas logran construir una relación de amistad y bueno, y una relación de sororidad e inclusive relaciones amorosas, ¿no? No lo expuse ahí, pero hay una historia muy bonita de dos chavas que se conocen ahí, se enamoran, ¿no? Viven su noviazgo ahí, siguen manteniendo su relación de noviazgo aunque viven en ciudades diferentes, estando en Estados Unidos, lo cual me parece que es pues muy interesante, ¿no? Es muy interesante nombrarlo en términos de investigaciones sobre sexualidad y antropología. Los siguientes intereses académicos que yo tengo, pues de pronto son como muchos. Yo he pensado, uno de ellos está relacionado con, en la última parte hablo muy poco sobre la experiencia de las personas garífunas, que es una población pues también que habla de prácticas sociales y culturales pues muy particulares, ¿no? Y esto es algo que a mí me interesa, es decir, profundizar sobre la experiencia de la migración en las comunidades garífonas. Solo por nombrarlo, las personas garífonas viajan juntas, ¿no? Es más, aunque no se conozcan, pero si yo en Chiapas me encontré a otro chavo que también es garífona, se une al grupo, ¿no? Y son grupos de 10, de 15 personas garífonas que van viajando juntas hasta la frontera norte, ¿no? Entonces, yo creo que ese es
un tema interesante del cual se puede profundizar y que no hay, pues yo puedo atreverme a decir que no hay nada, pero sobre la experiencia de las personas garífonas en la migración de tránsito, y también pues de la experiencia de las juventudes desde la masculinidad, desde el enfoque tratando de comprender la masculinidad, ¿no? O desde el enfoque de masculinidades y también de género, a las juventudes centroamericanas en Estados Unidos, ¿no? También pues cómo construyen sus relaciones de amistad y ese caso. Esos son como algunos de mis intereses. Gracias, muchas gracias, doctora, por... Entonces paso la palabra a Miriam. Gracias. Una gripa horrenda, entonces me disculpo de antemano que estoy como medio a media máquina, ¿no? Pero bueno, quisiera empezar felicitándote, Samantha, ¿no? Con lo que creo que es una muy buena tesis. No tengo mucho más que agregar de que lo que hablamos las veces anteriores, ¿no? La vez anterior. Pero en todo caso, me gustaría señalar dónde creo que hay fortalezas y méritos indudables de la tesis, y dónde creo que hay cosas que quizás se pueden mejorar o que en algún momento después hay que quizás profundizar sobre eso, ¿no? Y pensando, bueno, pues además cuál va a ser el destino de esta investigación, si en alguna parte ya va a haber, digamos, la luz en algún medio de publicación o alguna cosa así, ¿no? Mi impresión leyéndola, ¿no?, es que hay una parte de la antropología y del trabajo etnográfico que es como muy cercano a la crónica y un poco a la literatura, ¿no? Y creo que es encantador, ¿no? Y creo que el relato que haces, ¿no?, de muchas de las situaciones, de muchos de los aspectos de la vida de estos jóvenes y de la vida de los albergues, es un retrato muy hermoso y es muy conmovedor en ciertas partes, ¿no? Y creo que en un momento en que la discusión sobre la migración en el mundo se está pensando cada vez más, se está adquiriendo como rasgos cada vez más horribles y preocupantes, ¿no?, y que está derivando hacia una especie de interpretación fascista, ¿no?, de la migración, creo que estos trabajos son importantes, ¿no? Es decir, yo creo que sí cumple una función política en ese sentido, que hay que realzarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, creo que el trabajo es importante, ¿no? Creo que aportaba un ángulo distinto al que además conocemos tradicionalmente en la antropología, ¿no? Digamos, a la ciencia mixtecológica de la migración Oaxaca, Estados Unidos, ¿no?, que tiene toda una serie de planteamientos que se han repetido un poco hasta el cansancio y que han dado lugar, pues, un poco a una serie de lugares comunes antropológicos, o al drama, ¿no?, digamos, la interpretación dramática sobre la migración, que digamos, es una especie de hábito de la clase media académica, intelectual, ¿no? Y creo que eso, digamos, tu tesis escapa un poco a esos lugares comunes, ¿no? Y revela efectivamente otro ángulo de la migración que creo que es importante, ¿no? Y también de la experiencia un poco fenomenológica, si uno quiere, de los sujetos que están en el tránsito, ¿no? En ese sentido, yo creo que la tesis se hubiera beneficiado de una interlocución como mucho más directa, ¿no?, con la literatura establecida sobre la migración, ¿no? Digo, es evidentemente que uno a veces tiene cautela cuando está haciendo tesis de grado y eso, ¿no? También tiene que elegir sus peleas, ¿no? Pero no hubiera estado de más, ¿no? Porque además creo que hay cierta literatura sobre la migración que se ha vuelto un poco complaciente consigo misma, ¿no? Entonces, de repente, pues, un involucramiento más directo hubiera sido productivo, ¿no? La otra cuestión que yo creo que quizás valdría la pena señalar, ¿no? Es decir, un poco cómo se liga esta especie de retrato etnográfico íntimo
muy desde la perspectiva del sujeto, con las grandes discusiones, ¿no? y sobre este aparato grande, digamos, que rodea a la migración, ¿no? Es decir, el problema del capitalismo y del mercado mundial y de estas tensiones de orden global. Es decir, ¿qué tiene que decir, ¿no? esta tesis frente a ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso está insinuado de alguna manera, ¿no? Pero no sé, el retrato etnográfico, que tiene su mérito hacerlo, ¿no? Tiene su complejidad hacerlo, también debe estar en función de una discusión antropológica mayor. Yo a veces no siempre la veo y creo que habría como material como para replantearse cosas, ¿no? Y ya solamente como para terminar, ¿no? Quisiera ver si pudieras abundar un poco como en la cuestión de Ixtepec, ¿no? Porque muchas veces hablas de la exclusión de los lugares públicos, del problema del lugar público, ¿no? Pero un poco yo tengo curiosidad, porque además conozco Ixtepec, ¿no? Que es muchísimo calor, es un poco infernal ese lugar, ¿no? Digamos, ¿cómo se inserta ese espacio, ¿no? del albergue, cómo se insertan los migrantes dentro de esa ciudad? Es decir, esa experiencia, ¿qué efecto tiene sobre la vida de la ciudad y sobre su configuración, ¿no? Como espacio? Y eso sería todo. ¿no? Otra vez reiterarte mis felicitaciones. Gracias. Ok, pues sí, muchas gracias por tus comentarios tan generosos, Emiliano. Sí, yo sobre las discusiones antropológicas y en el tema de migración, bueno, lo hablamos ese día en tu cubículo. Hay en el primer capítulo abordo de manera general las principales investigaciones relacionadas con juventud, inmigración, o de juventud en Centroamérica, y yo identifiqué como algunos puntos fundamentales de diferencia con la investigación que yo realizo y que lo nombro dentro del discurso de la tesis, pero no amplío mucho ni profundizo con algunos autores. Y esto fue como intencional, ¿no? Yo no tenía como la intención directa, ¿no? De cuestionar las investigaciones que se han realizado, sino al contrario, ¿no? Más bien utilizar la información que había como para poder guiar el trabajo que yo realizaba y poder ampliar la visión, ¿no? Como por ejemplo en términos de solidaridad, hay varias investigaciones en tránsito migratorio que lo nombran, y algunas de ellas, por ejemplo, hablan sobre el trabajo o el papel que hacen los organismos internacionales o las organizaciones civiles, y yo lo que hago es enfatizar cuáles son las diferencias entre las formas o los sistemas de solidaridad de las personas en sí mismas, ¿no? Que son formas no formales, no institucionalizadas, pero que sí provocan cambios sustanciales en la experiencia de vida de estas personas. Bueno, eso en relación al primer comentario que realizas, que estoy de acuerdo contigo, creo que sí podría haber profundizado un poco más en ese asunto. Y sobre Ciudad Ixtepec, la investigación fue algo complicada en términos de lugar de estudio, porque no fue específicamente Ciudad Ixtepec. Bueno, yo estuve ahí haciendo trabajo de campo durante un largo periodo, pero muchas de las experiencias no solamente eran de ese lugar, ¿no? Yo visité también otros albergues más hacia el sur, o por ejemplo muchas veces me encontré con personas aquí en el Distrito Federal, es decir, en Ixtepec conocí a las personas. Yo continuaba en comunicación con ellos y con ellas por diferentes vías, por Facebook, por teléfono, y nos encontrábamos en el Distrito Federal, ¿no? Entonces,
Eso sucedió con varias personas también, y lo que sucede con muchas personas también, la migración en tránsito es, hay un concepto que dice que es circular, es decir, no solamente pasan y llegan a Estados Unidos, sino que están todo el tiempo subiendo y bajando, ¿no? Porque los deportan, porque así no tienen un plan específico, un plan fijo, etc. Entonces yo los encontraba en diferentes lugares, en diferentes espacios geográficos. Por las escenas de violencia que yo narro, y que está referido a este cuestionamiento de los espacios públicos, suceden al sur, no precisamente en Ciudad Ixtepec, no precisamente cercano a esa zona, sino en el traslado que es de la frontera sur al llegar a Ixtepec, ¿no? Es decir, en las comunidades que son todavía del estado de Oaxaca, pero que están en la frontera con Chiapas, ¿no? Y bueno, que forman parte del recorrido que tienen que cruzar las personas para llegar hasta ese, digamos, como el primer punto seguro, que es Ixtepec, dentro del territorio mexicano. Entonces, digamos que estas narraciones por las cuales yo sustento esta parte del espacio público están relacionadas a esas situaciones y a esos espacios geográficos. Y hay una descripción puntual en la tesis sobre Ciudad Ixtepec, porque me parece que sí, efectivamente es fundamental ampliar la información en ese sentido, porque yo creo que ha sido una comunidad que se ha transformado, ¿no?, en las últimas décadas, justamente por la migración. Apenas el lunes sucedió un matrimonio entre uno de los chavos de los cuales yo hablo en la tesis, un adolescente de 18 años, bueno, yo lo conocí cuando tenía 17, y una chica de Ciudad Ixtepec, ¿no? Es decir, que vive a un lado de donde está el albergue. Y entonces fue una situación de conflicto grave, porque los papás no querían que ella se casara con un migrante, y entonces ella sí quería, y así, ¿no?, de romance entre ellos. Y eso que te estoy mencionando, en Ciudad Ixtepec sucede, ¿no?, constantemente, o de familias enteras que llegaron a Ixtepec solicitando el refugio y que ya permanecen ahí viviendo, ¿no? Entonces, Ixtepec resulta ser una ciudad que ha ido creciendo, pero que además actualmente es pluricultural, ¿no? Lo cual pues me parece que es pues sumamente interesante, ¿no?, en términos de investigación. Y yo creo que eso sucede en Ixtepec, pero no solamente ahí, porque yo conocí ese espacio, pero yo creo que está sucediendo en otras comunidades cercanas a la frontera sur, donde cada vez más gente se queda a vivir como refugiada, e inclusive también a lo largo del país, ¿no? Por lo cual creo que es interesante profundizar en esos temas, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, gracias. Bueno, pues yo primero me agrego a las felicidades a los otros miembros del jurado, no solo por la tesis, pero también por el hecho de que terminaste a tiempo, que, bueno, como sabemos, con estos tiempos de CONACYT siempre es una lucha. Y bueno, yo como director de tesis muchas veces es cuando uno tiene menos comentarios, porque yo creo que bueno, ya hemos hablado de casi todos los temas aquí en la tesis, y en muchos de ellos yo creo que no tengo mucho más para contribuir, pero sí quisiera dejarte con algo más para que sigues trabajando el tema y como dijo Emiliano, pensando en posibles publicaciones. Y bueno, mencionaste la manera en que pues es algo diferente la tesis de la mayoría de los estudios sobre los migrantes, que se enfocan en las comunidades de origen o en las comunidades de destino. Yo creo que es cierto, y una de las razones por esto es por la dificultad de hacer la investigación, por lo cual yo creo que tú enfrentaste este reto. Y yo creo que algo que vemos en este proceso de tránsito es un tipo de reacomodo
de ver varios aspectos culturales o sociales de la vida de estas personas. Entonces, bueno, primero como pregunta para que expongas un poco más acerca de tus hallazgos. Si nos puedes dar unos ejemplos de aspectos de las vidas de estas personas en el tránsito que vienen de su cultura de origen, ¿no? Y otros aspectos que son parte de cosas que surgen ahí en el camino. Y yo creo que el siguiente paso, que si quieres comentar algo ahora está bien, si no sería algo para pensar, sería los efectos de este proceso de reacomodo al momento de llegar a los lugares de destino. Yo creo que los estudios sobre migración, bueno, si en algún momento la idea era que la gente llegaba a Estados Unidos y se aculturaban a la cultura estadounidense, y más recientemente han puesto más énfasis en la reproducción de las comunidades de origen llegando a Estados Unidos. ¿De qué manera tú podrías tal vez contribuir a estas cuestiones de qué es lo que encontramos ahí en Estados Unidos por el hecho de que tú has observado lo que viene en medio, ¿no? y que tanto esto influye en lo que se vive una vez llegando ahí, y tal vez si puedes complicar un poco esta dicotomía entre reproduciendo la comunidad de origen y simplemente aculturándose en Estados Unidos. Sí, hay una parte creo que es en el primer capítulo, donde yo hablo que una de las cosas que me parecían más interesantes de esta población era la manera de convivencia entre las personas, independientemente de su lugar de origen, ¿no? Y por ejemplo yo observaba los grupos de personas de origen garífuna convivían solamente entre ellos, ¿no? O particularmente o principalmente entre personas garífunas. Las personas de origen cubano convivían principalmente entre ellos, o sea, tenían como formas, como códigos de comunicación o de comportamiento muy específicas, ¿no? Y que solamente compartían entre ellos. Y lo que sucedía con estas personas, con estos jóvenes de Centroamérica, desde mi punto de vista, es que no sucedía eso, ¿no? O sea, había cosas, podían haber cosas muy particulares propias de su país de origen, pero eso no implicaba una barrera entre su manera de comunicación o de compartir experiencias, ¿no? Al contrario, a mí me parecía que sus relaciones eran muy cercanas, no había una diferencia entre por ejemplo, la forma de relación entre los hondureños o entre los salvadoreños y los guatemaltecos, ¿no? Es decir, todos podían, digamos que, formar parte de grupos de amistades, ¿no? En ese sentido yo planteo en una parte del primer capítulo la posibilidad de mirar, ¿no? De reflexionar a Centroamérica como una región, particularmente estos países, ¿no? que están como en mayor desventaja social y económica, como es Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, ¿no? Y que además comparten pues una historia en términos políticos y en términos sociales y actualmente en lo que viven en relación a la violencia. Creo que eso es una de las cosas que yo identifiqué de estas personas, y hay algunas prácticas que a mí me hacían pensar que eran diferentes a las prácticas de origen, ¿no? De hecho, lo menciono yo y también hay otras autoras que lo mencionan, en el sentido de decir que para las mujeres la migración en sí misma produce o provoca una especie de posibilidad de transformar una situación de desigualdad, ¿no? Es decir, son mujeres
que deciden salir de un estado, de una situación de opresión de género, en muchos casos de violencia de género, y esta es una de las razones por las cuales deciden migrar, ¿no? Y el que estén compartiendo con otras personas en estos espacios también les permiten abrir sus posibilidades, ¿no? En términos para revertir esta situación de opresión de género. Y bueno, ya lo dije hace un momento, pero me parece que es un ejemplo interesante sobre las relaciones amorosas entre mujeres o las formas de construcción de relaciones de comunicación o de amistad entre mujeres. Pareciera que eso no es algo común entre las mujeres en Centroamérica, sino que más bien una de las constantes está relacionada con la confrontación. No quiero decir que no haya solidaridad y alianzas entre estas mujeres, ¿no? Pero lo que sucedió en términos de la comunicación y de la construcción de la empatía entre ellas a partir del discurso, me parece que fue algo específico que sucedió en ese espacio. Y bueno, también sucedió porque se posibilitó, ¿no? Hubo otras mujeres externas de otros países voluntarias que facilitaron ese proceso, ¿no? De construcción de comunicación, pero que fue fundamental para que transformaran la relación y su estancia dentro del albergue en estas mujeres. Yo considero que esas son como algunas de los principales aspectos, ¿no? De diferencias entre las culturas de origen y lo que surge dentro del camino. También cuando uno está en esos espacios hay una sensación como de que las relaciones son mucho más fuertes y mucho más intensas que en otros espacios o en otros lugares. Por ejemplo, las relaciones de amistad, yo lo digo aquí en la tesis, ellos dicen, nosotros somos una familia, ¿no? Fulanito, perenganito, que ahorita estamos juntos y somos amigos y somos de diferentes países, en estos momentos somos una familia, y se cuidaban entre ellos, ¿no? Y compartían entre ellos los recursos, etcétera, ¿no? E inclusive establecieron una estrategia de viaje para llegar a la frontera en conjunto, ¿no? Es decir, nos está hablando de relaciones de amistad con características muy particulares que no suceden en otros contextos y que no suceden en los contextos de origen, ¿no? Y yo creo que esto sucede porque son personas que están solas, algunos de ellos son menores o adolescentes jóvenes que salieron solos de sus lugares de origen y tienen la necesidad de construir este tipo de relaciones durante el tránsito. Yo creo que esto es pues aportes o es interesante para las investigaciones. Para próximas investigaciones en el tema de migración, y hablabas, Roger, sobre la dicotomía entre la comunidad de origen y el aculturamiento en Estados Unidos. Y bueno, yo por ejemplo, lo que he observado y que me parece que no están en las investigaciones que hablan sobre la vivencia en el lugar de destino o en las comunidades, es que también estas relaciones son importantes para ellos y para ellas, es decir, los que se construyen en el tránsito migratorio. Las personas siguen en comunicación a pesar de que están, aunque ya estén en Estados Unidos o aunque estén en estados diferentes, siguen manteniendo comunicación y siguen estableciendo estos sistemas de ayudas, ¿no? De préstamos de dinero, ¿no? de apoyo. Un chavo me contó que él tuvo que ir por uno de sus compañeros a otro de los estados en Estados Unidos porque él no sabía cómo moverse a la ciudad en donde él iba a estar, ¿no? Y usó un viaje en auto como de unas 5 horas para poder recogerlo, ¿no? Y era igual un chavo que conoció en el albergue. Entonces, yo creo que lo que nos está hablando es como de una diversidad mucho más amplia de construcción de relaciones sociales que no solamente tiene que ver con el lugar de origen y que no solamente tiene que ver con el aculturamiento en Estados Unidos, sino que la diversidad es mucho más amplia, ¿no? Y que creo que eso es fundamental abordarlo en las nuevas investigaciones sobre migración. Okay.
Sí. Entonces, no sé si Patti o Emiliano quieren agregar algo Una más. réplica. No réplica, pero digamos la salida al parentesco, ¿no? El recurrir al vínculo de parentesco es como muy interesante, ¿no? Yo estaba leyendo justo cuando estaba leyendo algunas cosas de Roy Wagner, ¿no? En el sentido de, pues, de cómo es una especie como de instrumento de invención también de relaciones, ¿no? Entonces creo que esa parte es interesante. Hay un filón ahí también desde el punto de vista de los estudios del parentesco, ¿no? que se puede explorar, ¿no? Algo nuevo y viejo a la vez, ¿no? Uh-huh. Esta generación. No, simplemente una cosita en términos de que efectivamente